revela que eres hombre y revela que eres mujer. Por eso nosotros no podemos adoptar esta terminología. Cuando hablamos de transexual, no existe transexual. A lo más lo que puede hacer es un transformer, ¿no es cierto? Porque cambia de forma, pero no cambia de sexo. ¿Sí ve? Porque cambia la fisonomía. Ojo con eso. Por eso les digo, tengan cuidado con el uso de las palabras. Y eso porque les digo, que justo traje para mostrarles precisamente eso. Miren, en España la Asociación Evangélica Española, que está un poco a la vanguardia en este asunto de la lucha contra la violencia contra la mujer, y también sacaron un manual que los estudiantes de licenciatura lo van a leer, que se llama Origen y desarrollo de la ideología de género, fundamentos teológicos del matrimonio y la familia. Ellos publicaron hace un par de años un manual de una guía pastoral contra la violencia de género. ¿Cuál es el problema con el título de este manual? La palabra género. ¿Sí ve? Porque sin darse cuenta, ellos han adoptado una noción de la realidad construida por el feminismo. Porque el manual no está hablando del género, así como las feministas lo tratan. El manual está hablando de la violencia contra la mujer. Y así es como debió haberse escrito el manual. Manual de acción pastoral contra la violencia de la mujer. Así es como debió haberse llamado. Entonces, caemos sin darnos cuenta en la trampa del uso de los términos. No se olviden lo que les decía. En el huerto ocurrió lo mismo. La serpiente utilizó términos para distorsionar la verdad. Parecían verdad, pero no eran verdad. Entonces hay que andarse con cautela. Por eso no hay transexo, no hay. Hay transfisonomía, hay transformer, pero no hay transexo, no hay. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, claro, para su época, Moni pasó a ser el papacito de los psicólogos, pues, porque estaba demostrando que se podía hacer el cambio de sexo, que podía, y este asunto de la fluidez sexual, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Quién les decía? El experimento de Moni fracasó y derrumba la teoría de la determinación cultural en la sexualidad de los sujetos. La cultura no determina que tú seas hombre o mujer. El que tú seas hombre o mujer está determinado por qué. La naturaleza nomás. Punto. Y de eso hablábamos cuando cogimos el pasaje del Salmo 11.3, que habla de los fundamentos, pues. Cuando hablamos de la estructura del hombre y la mujer, estamos hablando de unos fundamentos. Hay una base incambiable. Es un fundamento, es una base que no se puede remover. Por eso es que cuando se tratan estos temas, nosotros nos vemos directamente afectados como cristianos. Porque se está queriendo cambiar la verdad fundamental que la Escritura revela de que eres hombre porque Dios te crea hombre, y eres mujer porque Dios te crea mujer. Entonces, fracasa. Sin embargo, sus teorías se difundieron y hoy es la argumentación de la ideología de género y las feministas radicales y el movimiento GLBTI. Ahora esto no está en duda. No está en duda que se puede cambiar de género. Hace unos 2 años más o menos, aquí en la peluquería de acá al lado, han pasado algunos gays, unos con más apariencia de mujer que otros, unos más feos que otros. Hasta operados, hay unos sin operación y otros sí con operación. Pero interesante conversar con uno de ellos, que él decía que él nació así. Yo nací así. Pero es que frente a un argumento, si a ti te dicen, sabes que yo nací así porque siempre me sentí así, ¿qué le dices? Si no estás prevenido, no estás alertado, no estás convencido del fundamento bíblico, ¿qué le dices? Hacia decirlo.
¿Qué te puedo decir si te sientes mujer? O sea, ¿qué? Está bien. Yo respeto. ¿Se ve? Pero está convencido de que nació así. Aun cuando la naturaleza le diga lo contrario. Y el problema está en que esa afirmación se vuelve una opinión general. La señora de abajo, la esposa del guardia, dice, no, él nació así. Está convencida de que él es así porque nació así. Y ya está. Entonces hay que andarse con cuidado con el tema de los expertos, ¿no? Los expertos nos han dicho que los indios no eran personas. Los expertos nos han dicho, nos contaron el cuento de que los negros no tienen alma. Los expertos nos dijeron que los judíos no eran seres humanos, por eso experimentaban con ellos. ¿Cierto? Los expertos nos dicen que el no nacido no es una persona, sino es un amasijo de células. Por eso está bien el aborto. Los expertos nos dicen que la pedofilia es una expresión sexoafectiva y es otra opción sexual. Los expertos. O sea, expertos, pónganle ojo. Hay que estar bien alerta con este asunto. No es que porque diga un experto, no es porque diga un científico, no porque diga un profesor de la universidad, uno tiene que tragarse el cuento. Pero el problema está en que a veces nosotros nos sometemos a esas autoridades. Si no es que el experto ha estudiado tanto, yo no sé, yo soy ignorante, yo no sé de estos temas, ¿no? Entonces así ha de ser, ¿no? Los expertos dicen, ellos saben. Pero nosotros estamos prevalidos de la verdad. Nosotros tenemos la mente de Cristo. El Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Qué más verdad queremos? ¿Qué más expertos queremos? Pero a veces caemos en la trampa. Y el diablo nos engaña con las palabras y tuerce la verdad de Dios. Nosotros entramos en dudas. Muy bien, pero hay otros antecedentes, no es suficiente. Acá, por ejemplo, mayo del 68, ustedes posiblemente no conocen, los jóvenes sobre todo no conocen, ¿qué pasó en mayo del 68? Vea esa palabra prohibido, prohibir. Hay un programa de radio también de aquí de una señora que hace música rock, en fin, un programa de rock, donde el título de su programa es Prohibido, prohibir. Es un eslogan, ¿no? Aquí miren lo que decían las mujeres en las marchas de mayo del 68. Free the female body. Liberen el cuerpo femenino de la mujer. ¿No es cierto? Haz el amor y no la guerra. Amor y paz. Mayo del 68. ¿Qué es lo que pasaba en mayo del 68? En mayo del 68 se produce una explosión de manifestaciones, sobre todo en Europa, en Francia. Este mayo del 68 es tomado más sobre todo de Francia, en París. Pero hubo expresiones en el resto de Europa y también en los Estados Unidos, conjunto con el movimiento hippie, en donde por fin se habló de la liberación. Llegaba la liberación, el movimiento estudiantil sale a las calles y habla por fin de la liberación y también de la liberación sexual. Pero también liberación de las estructuras de poder. Liberación por eso el prohibido prohibir. No se puede prohibir nada, nosotros estamos en libertad de hacer todo lo que queramos. Ahora, el movimiento estudiantil tuvo una fuerte influencia de profesores marxistas en las universidades, tanto en los Estados Unidos como en Europa. El pensamiento marxista estaba de moda. Acuérdense que estamos en el 68, en el 59 había sido la caída del dictador Batista en Cuba, había ascendido el comunismo en Cuba y asciende la figura de Fidel, pero sobre todo simbólicamente la figura del Che Guevara. Estos movimientos eran abanderados de la figura del Che Guevara. No era casualidad encontrar en las pancartas la imagen esta del Che Guevara. Entonces estos movimientos estaban influenciados por el marxismo, pero también por la psicología freudiana, por el psicoanálisis. Acuérdense, bueno, no voy a entrar en eso, es toda una clase, me voy a perder si me derivo para eso. Pero el punto está en que la psicología, la corriente psicoanalítica, había tenido tanta influencia para tratar el tema de la sexualidad
y combinado con el proyecto sociopolítico del marxismo, había influenciado en todas las sociedades, en todo. Todas las sociedades desarrolladas estamos hablando, en general en los países donde estaban los movimientos de liberación, aquí en América Latina también estaban los movimientos de liberación, influidos por el marxismo. Entonces noten cómo el marxismo se había metido en la cultura. El tema de la lucha de clases era una cosa común, o sea, eso es lo normal. Finalmente los ricos son los malos, los pobres son los buenos, hasta la teología de la liberación se abanderó de todo esto. ¿No es cierto? Para implantar el reino de Dios, ¿qué hay que hacer? Acabar con la lucha de clases, pues, obvio. Entonces, realmente fue un momento en la historia mundial, en donde estos movimientos se manifestaron a favor de una liberación social, de una transformación de la sociedad a partir de los principios marxistas y de la libertad, ¿no? Entonces, fue una revuelta. Después al movimiento estudiantil se suman los movimientos obreros. Después habrá críticas entre ellos, ¿no? Pero en fin, o sea, todo esto contribuyó a difundir la idea de la liberación. Liberación y liberación sexual, la liberación femenina. Por eso es que no es casualidad que en esta década del 60 ascienden las ideólogas del feminismo radical. Marxistas, psicoanalistas, psicólogas la mayoría de ellas. En fin. Y ellos planteaban el fin de las estructuras tradicionales, la revolución sexual y la revolución simbólica. O sea, tan influyente fue la revolución simbólica que yo hago así y ustedes ¿qué dicen? ¿Cómo así? Es un símbolo. Pero es eso, ¿sí ve? ¿Cómo está metido en nuestra conciencia este símbolo? Entonces es importante, ¿no es cierto? Hacer el amor y no la guerra, y justo también había las guerras, estaban en Vietnam, la guerra de Corea, en fin, o sea, una serie de cosas que el movimiento estudiantil rechazaba, junto con el pacifismo. En los Estados Unidos había más influencia del pacifismo y del hipismo. Entonces la influencia de las drogas, el uso de las drogas, los psicodélicos, la música rock, etcétera. Todo eso estaba ahí hirviendo como un caldo de cultivo. Entonces, todo este movimiento, todo este momento histórico en la humanidad lo que hace es influenciar en las conciencias juveniles y en las universidades. Entonces, esa es otra de las corrientes que contribuía al desarrollo de la ideología de género. Si tienen preguntas, entonces aquí están, por ejemplo, estos dos. Wilhelm Reich y Herbert Marcuse son los ideólogos de la revolución sexual. Este doctor Reich era un médico, era un sexólogo y también un psicoanalista. Él tuvo la influencia tanto de Freud como de Marx en su desarrollo de su propuesta teórica. Él decía: al liberar la sexualidad de las normas absolutas de la sociedad, es decir, de la moral cristiana, se alcanza la liberación de la persona. Les repito, al liberar la sexualidad de las normas absolutas de la sociedad, es decir, la moral cristiana, se alcanza la liberación de la persona. La persona debe actuar según sus instintos sexuales incontrolables. Eso es el psicoanálisis. ¿Ve? Muy bien, entonces, para contribuir un poco a entender cuál era su manera de pensar, no solamente en la parte teórica, sino en su comportamiento personal, vamos a decir que Reich era una persona que practicaba el bestialismo en su granja familiar. ¿No es cierto? La práctica de las relaciones sexuales con animales. Era un asiduo asistente a los burdeles y en su clínica en Berlín tenía prácticas perversas sexuales. Siendo un famoso sexólogo, acudían a su clínica para ser atendidos. Este es uno de los teóricos de la revolución sexual, uno de los que impulsan el mayo del 68 en términos de la revolución sexual. Herbert Marcuse, yo a le leí un par de libros, ahora solamente como una advertencia, a veces, como les decía yo, a veces algunas cosas me tragué y otras cosas tuve que vomitar.
gracias a Dios. Había leído a este Herbert Marcuse, porque él tiene un libro que se llama El hombre, donde trata un poco desde el psicoanálisis del asunto de la personalidad, etcétera, cosas interesantes en general, ¿verdad? Pero para conocer cuál es el pensamiento de un autor, no se olviden leer todo su pensamiento. Todo su pensamiento. Ahora con el tema del internet es mucho más fácil que lo que ocurría hace unos 30 años, cuando nosotros estábamos en la universidad. O sea, era más difícil conseguir los libros. De modo que ahora el flujo de la información nos permite conocer un poco más del pensamiento de la gente. Pero hay que leer todo. No se quede solamente con un libro o con un meme. Con un meme no hacemos nada nosotros. Basura nomás. Porque el meme coge cositas. Entonces, lo mismo pasa con Engels. Si uno se queda solamente con la noción del análisis dialéctico de la historia en términos de la economía, uno pasa por alto el proyecto de destrucción de la familia que tenía en mente también él. Lo mismo pasa con Herbert Marcuse, asimismo un psicoanalista marxista, ¿no es cierto? Él también impulsa, por eso se le dice como el ideólogo de la revolución, porque todos estos jóvenes hablaban precisamente eso, haz el amor y no la guerra. Son los términos de que está usando Reich y Marcuse, son las palabras de ellos. Marcuse, por ejemplo, habla de que solo se alcanza la libertad humana cuando nosotros adoptamos la plasticidad sexual. ¿Qué significará para él plasticidad sexual? ¿Qué piensan? Lo plástico, ¿no es cierto? Lo artificial, no se olvide, el plástico no es natural. El plástico lo moldeas, le das el color que quieras, no es fijo, no está determinado, es de acuerdo al uso que tú lo cambias. Eso es el plástico. Y también es desechable. Lo usas y botas, no importa, no tiene valor, a más del valor de uso. Simplemente. Entonces él dice, para alcanzar la liberación debemos cambiar a esta noción de ser plásticos sexuales. En esa misma noción, entonces, vea, haz el amor y no la guerra. Muy bien. Ahora, solamente como un resumen del pensamiento de los dos. La base teórica de ellos era el marxismo, Engels y Freud. Ellos decían, el marxismo fracasó, pues debía terminar con la propiedad privada y la religión. Siendo que el marxismo fracasó en esos términos, hay que trasladar la teoría del marxismo a la sexualidad. Ya no hablar de una lucha de clases, cuanto hablar de una lucha de sexos. Por eso hablan de la liberación sexual. Nunca hablaron de una liberación política. Hablaron siempre en términos de la liberación sexual. Y obviamente, en términos de la lucha sexual, ¿quién debe tomar la iniciativa para esta liberación? Si hay una lucha de clases, ricos y pobres, ¿quién tiene que hacer la lucha? ¿Por qué? Son los oprimidos. Y si hay una lucha de sexos, ¿quién debe tomar la iniciativa de la liberación? La mujer. ¿Por qué? Porque es oprimida históricamente. ¿Sí ve la lógica? Entonces, la opresión empieza con el matrimonio monógamo. Sin ese factor, las mujeres serían iguales. La vía es la liberación sexual. Es decir, hombres iguales a las mujeres, iguales a los hombres. Entonces, en el camino de la liberación sexual, ¿qué es lo que le impide a la mujer ser igual al hombre? ¿Qué le impide a la mujer ser igual al hombre? ¿Qué dice? ¿Qué le impide? El matrimonio. El matrimonio es lo que le impide a la mujer la liberación. ¿Por qué? Porque el matrimonio
es una institución inventada por los hombres para oprimir a las mujeres. ¿Sí se da cuenta? Ese es el problema con las leyes aquí. Ese es el problema con la ideología de género. Ese es el problema con el movimiento LGBTI. Porque ellos no están a favor del matrimonio, aunque quieren matrimoniarse. No están a favor del matrimonio. Ellos lo que quieren es destruir el matrimonio. Acabar con la noción real del matrimonio, con la verdad del matrimonio. Y poner una invención, una ficción. Ya me voy a referir un poquito también más adelante a eso, porque aún en el movimiento LGBTI, el feminismo radical, hay problemas, hay diferencias con respecto al matrimonio. O sea, es un asunto no resuelto. No es que se resuelve casándose en el registro civil, no se resuelve. Ellos saben eso. Pero los medios de comunicación captan esa idea. ¿Y por qué no? En octubre del año pasado, yo estuve atento a los editoriales porque dije, voy a ver qué dicen después de la marcha de los cristianos, qué dicen los periodistas respecto al tema. Solamente un editorialista, que es del Comercio y que sé que es católico, defendió la posición de la familia. De resto, todos, derechas, izquierdas, amarillos, verdes, arriba, abajo, grandes, enanos, todos hablaron en favor de la ideología de género. Todos, sin excepción. Y se referían a los de la marcha ignorantes, primitivos, iletrados, violentos, de todo, medievales, de todo. Todos los periodistas. Ahora pregunto yo, a mí sí me llamó sumamente la atención esto, ¿no? O sea, todos, sin excepción. Ya les digo, o sea, el Telégrafo, todos, izquierda, derecha, todos tenían el mismo canto. Yo digo, ¿por qué será? ¿Por qué será? Es bien curioso. Unos eran más radicales que otros. Había uno que se declara evangélico, un editorialista, que era uno de los más radicales. Sí, basta ya de esto, o sea, esto hay que imponerse, decía. Increíble. Bien, sigamos con la revisión histórica. Muy bien. Ahora otros. O sea, cuando uno hace, digamos, este repaso así general histórico, uno puede pecar de ligero en las afirmaciones de estos autores. Porque esta gente en las universidades vienen a hacer monumentos. O sea, realmente hablar de estos hombres es hablar de casi dioses. Usted no puede contradecirle a Michel Foucault. O sea, Michel Foucault es semidios. O sea, después de él, nada. Pues son grandes pensadores, grandes escritores, grandes teóricos. ¿Cómo un insignificante estudiante, un llamingo, ¿no es cierto?, puede contradecirle a Jacques Derrida? No puede. Porque además su discurso es tan tortuoso, tan complejo, tan enredado, que uno a veces para leerles a ellos tiene que tener el diccionario a la mano, el diccionario de la lengua española y el diccionario de filosofía, y estar buscando palabra por palabra para poderles entender. Esa es la habilidad que tienen ellos también. O sea, esa es parte del poder, ¿no? Parte del conflicto de poder. Cuando yo manejo los significados de las palabras, yo puedo controlar a los demás. Por eso es que la verdad, la escritura, la palabra de Dios está al alcance de todos. Todos podemos entender el mensaje de la salvación en la escritura. No hay nada oculto. Todo está expuesto. Por eso es la revelación de Dios en la Biblia. Le conocemos a Dios por medio de la Biblia. No necesitamos los expertos. Necesitamos maestros que nos guíen y nos enseñen, eso sí. Pero para conocer la verdad de Dios no se necesita expertos. Hay que andarse con cautela con eso. Entonces, estos dos franceses, por ejemplo, Jacques Derrida y Michel Foucault, estos son quizá los pensadores más influyentes en la década de los 80. Y ellos promueven lo que se conoce como la deconstrucción de la realidad. Dice,
Les voy a leer un poquito lo que está más allá, pero voy a leer lo que está aquí. Dice, no existen los sujetos ni los objetos, sino que se los crea a partir del lenguaje. Por ejemplo, yo puedo decir, digamos, si yo tuviera un florero aquí, decir, estas no son flores. Yo estoy escribiendo una obra, una novela, en donde a esas flores yo les llamo calcetines. En mi obra eso es calcetín. Yo creo la realidad con las palabras. Es lo que dicen estos dos. Sobre todo el primero, ¿no? Entonces, la deconstrucción. Vamos a explicar lo más sencillo posible esto. No me voy a profundizar en eso. Yo les conocía a estos porque yo estudié comunicación. Y era profesor también de comunicación y cultura. Entonces, era tránsito obligado. Sobre todo Derrida. Michel Foucault sobre el asunto más del poder, etcétera. Pero Derrida, sobre todo él había trabajado el tema del lenguaje y la deconstrucción. Hay un gran teórico francés cristiano que les derrumba a estos en sus teorías. Lamentablemente no es muy conocido. Pero es un tremendo hombre de Dios. Destruye todos sus argumentos falsos del manejo de la deconstrucción del lenguaje. En fin, él dice, por ejemplo, lo relevante en la mentira no es nunca su contenido, sino la intencionalidad del que miente. Por lo tanto, no hay mentira. No hay mentira objetiva. O sea, si no hay intención de mentir, no hay mentira. Por más que sea mentira. ¿Sí se da cuenta cómo desaparece el sujeto? Ellos dicen, por ejemplo dice, cuando usted lee una novela o un cuento, usted no le conoce al autor, porque el autor tiene su idea de la novela, pero cuando usted lee, usted crea su propia interpretación de la novela. Por lo tanto, usted es creador. Cuando usted lee, usted es el creador de la novela, no el autor. Desaparece el autor. ¿Sí ve? No importa quién es el autor, lo que importa es lo que usted entendió, lo que usted leyó. Entonces, le trasladamos eso a la lectura de la Biblia. Cuando usted lee la Biblia, no importa quién escribió, lo que importa es lo que usted entendió de la Biblia. De esa manera se hace ahora teología. De esa manera se hace ahora teología. No importa si es Dios quien escribió. Lo que importa es lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que importa es mi opinión. Pongamos otro ejemplo a propósito de este asunto de la ideología de género. Claramente nosotros cuando leemos la Escritura, leemos pasajes explícitos, claros, directos. ¿Qué hora es? Ya, unos minutos, terminado ya. Hay versículos claros y específicos que prohíben la homosexualidad, ¿sí o no? Pero una relectura de la Biblia, se le llama la relectura inclusiva, ¿no es cierto? Una relectura inclusiva de la Biblia. Cuando usted se encuentra con esos versículos, se encuentra después con un comentario y que dice, aquí no está hablando de la homosexualidad. Aquí está hablando del pecado del corazón, de que los hombres no eran compasivos, de eso está hablando. Por ende, estas lecturas inclusivas desaparecen la noción de quién es el autor y de la autoridad de la propia Escritura. Se acabó Dios. Cuando, por ejemplo, nosotros hablamos de que Pablo dice, la mujer calle en la congregación. ¿Dice o no dice eso Pablo? Ahora, estos que hacen la lectura inclusiva dicen, Pablo, cuando habla de la igualdad del hombre y mujer en Cristo, ¿no es cierto? Somos iguales delante de Dios, por la gracia, por medio de la fe, para la salvación. Ahí Pablo es cristiano. Pero cuando habla sobre la mujer, Pablo es un típico judío machista. Entonces,
como yo hago una lectura, reinterpreto, hago una lectura inclusiva, ¿qué es lo que digo? Pablo aquí se equivoca, está determinado culturalmente, ¿sí ve? Por ende, ese versículo que habla en contra de la mujer no debe tomarse en serio como verdad. ¿Y ahora? ¿Quién es el autor de la Biblia? ¿Quién es el autor de la Biblia? ¿Qué decimos? ¿Quién es el autor de la Biblia? ¿No es cierto? Dios, por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el autor de la Biblia. Si nosotros decimos que ese pasaje que escribe Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está determinado culturalmente, ¿qué estamos diciendo? Que es machista y determinado culturalmente. ¿Qué estamos diciendo? Que el autor es machista y está determinado por la cultura. Por favor, se acabó la Biblia. Se acabó la Biblia. Así es como se hace teología ahora. Se reinterpreta. No importa la doctrina. Lo que importa es mi opinión sobre la Biblia. Derrida y Foucault. Punto. ¿Ah? Mire lo que dice Michel Foucault, esa cita. No siento que sea necesario saber exactamente lo que soy. El principal interés en la vida y el trabajo es convertirse en alguien diferente al que eras al principio. No importa lo que eres. Lo que importa es lo que tú serás. Es lo que importa. Porque lo que tú eres está determinado por la cultura, por la biología, por la influencia, por la ideología. Todo el mundo te determina, te influye. Lo importante es lo que tú llegas a ser. Ahora él era homosexual. Foucault. Por eso es que cuando ellos hablan del lenguaje, dicen que las sociedades son las que le dan el significado a las palabras. Por ejemplo, ¿qué color se utiliza para el luto en los países orientales? El blanco, vamos hasta el naranja utilizan, nosotros utilizamos el negro. Hay una diferencia cultural, ¿no es cierto? La cultura determina lo que es el luto, ¿sí o no? ¿Correcto o no? Es correcto, la cultura, la sociedad determina lo que es el luto y cómo se lleva el luto. Hasta ahí aceptamos, pues. Pero en cuanto se traslada eso a la persona, ya no podemos aceptar. Tú no puedes decir que eres hombre porque la sociedad te hizo hombre. Tú eres hombre porque naciste hombre. Tú no eres rebelde porque el mundo te hizo así, como decía esa canción. Tú eres rebelde porque eres rebelde, porque estás en pecado, por eso eres rebelde. El mundo no te hizo rebelde. Eres rebelde porque eres pecador, eres rebelde delante de Dios. Y así es como vas a vivir en rebeldía y en rebelión constante. Pero ahí está la verdad, la mentira, ¿no? Ahora, el problema, bueno, hasta ahí uno puede aceptar, ¿no es cierto?, que dice que la sociedad cambia las cosas, cambian las palabras y cambian las cosas. Por eso yo les decía que la ideología de género se basa precisamente en este uso de las palabras. Porque ellos dicen, si la sociedad cambia, las palabras cambian. Y si las palabras cambian, cambian las cosas. Esa noción le trasladan a la sexualidad. Entonces, no existen hombres, no existen mujeres. Todo depende de quien los nombre. Por eso es que la lucha de la ideología de género y el movimiento LGBTI en el registro civil es decir, yo soy mujer. Tiene que, en mi cédula, constar de que yo soy mujer. ¿Por qué? Porque yo me nombro mujer. Porque si yo me nombro mujer, yo soy mujer y usted tiene que respetarme. Te fregaste. El problema está, como dice una expositora, dice, el problema no está en lo que uno pida, porque uno puede pedir cualquier cosa. El problema está en que si pides te concedan, que la ley te diga, ok. Es un problema. ¿Sí ve? Entonces, en términos generales, si ellos dicen no existe hombre o mujer, sino todo depende de quién nombre, la ideología de género sostiene entonces que la realidad no existe.
sino que yo construyo la realidad a partir del lenguaje. Ahora, hay teólogos que utilizan, cristianos, que utilizan esta noción para decir, para asignar esta noción a lo que la palabra mismo dice, ¿no es cierto? Porque Dios crea la realidad con la palabra, ¿sí o no? Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Algo que no era, con la palabra de Dios pasa a ser, existe. Dios llama por medio de su palabra a la realidad y la crea. Pero ese es Dios, pues. Ese es Dios. ¿No es cierto? Por eso es que cuando se oye en los corrillos cristianos y en las iglesias a veces esta noción de que la palabra tiene poder, están hablando de esto. De esto están hablando, hermanos. La palabra nuestra no tiene ningún poder. La palabra de Dios tiene poder. Solo Él. Pero nosotros no creamos, no recreamos, no inventamos por medio de la palabra nada. Porque de nuestro corazón, ¿qué sale? Inmundicia es lo que sale con nuestra boca, por nuestro corazón contaminado. Entonces, ¿qué podemos crear nosotros? ¿Cómo me puedo yo llamar? Si en la creación lo grandioso precisamente de la relación que tenemos con Dios es que Dios se revela y nos da un nombre. Adán. Adán no se miró en el reflejo del agua y dijo, ¿cómo me llamaré? Dios le ha dado un nombre. Ya vamos a ver después de sus términos. Hacemos la pausa. Pausa y volvemos. Avancemos. Muy bien. Entonces, a esta noción de estos pensadores se le conoce como la escuela del estructuralismo, que si bien es una iniciativa alrededor de la filosofía del lenguaje, no es marxista. No es marxista. Aun cuando toman ellos algunas nociones del marxismo, pero no es marxista, porque los marxistas criticaron esta noción porque no estaban de acuerdo con la filosofía de la dialéctica materialista. Este es ya materialismo idealista, digamos, dialéctica idealista. Pero no me voy a entrar en esas honduras, ¿verdad? Muy bien. Pero el estructuralismo, ¿esto por qué les señalo? Porque si bien es cierto, había dicho yo que la ideología es de corte neomarxista, la ideología de género no es necesariamente 100% marxista. Porque acá confluyen todo el mundo, todos los pensamientos, todas las corrientes de pensamiento contemporáneas confluyen a este punto. Porque, por ejemplo, ¿qué tendría que ver la corporación Disney con los marxistas? Nada. Sin embargo, la corporación Disney es una de las grandes corporaciones mundiales que ha adoptado la ideología de género. Ya vamos a ver cómo se manifiesta, ¿verdad? Muy bien, entonces, ojo, ¿no es cierto? Si bien tiene la influencia del marxismo, pero también le tiene la influencia del psicoanálisis y también de otras corrientes del pensamiento contemporáneo y postmoderno también, ¿no? Muy bien, acá tenemos otra de las ideólogas de la liberación sexual y por ende que contribuyó al desarrollo de la ideología de género. Es la famosa Simone de Beauvoir. Ella escribe un libro que se llama El segundo sexo, donde ella dice, tú no naces mujer, te haces mujer. Y habla en términos generales de la noción, ahí sí, marxista, de que la mujer casada es una esclava. Ahora, si ustedes ponen atención, algunas de las observaciones que hacen estos ideólogos, en este caso, por ejemplo, de la Simone de Beauvoir, apuntan a una verdad. Pero el problema es la mentira que esconde su afirmación, ¿no es cierto? O sea, hay una verdad. Es cierto que lamentablemente en un mundo caído,
la mujer ha sido víctima de la opresión y el dominio del hombre. Es cierto. El problema está en la solución al problema. La solución que plantean es la liberación sexual, la liberación de la mujer, ¿no es cierto? Ese es el problema. Ahora, esa lectura de la realidad que hacen estos pensadores debe llevarnos a nosotros como cristianos a reflexionar también sobre la realidad de la mujer y del hombre en un mundo caído. ¿Que hay violencia contra la mujer? Es cierto. ¿Que los hombres violentos matan a las mujeres? Es cierto. Pero también es cierto que mujeres son violentas con los hombres, mujeres son violentas con los niños, hombres son violentos con los viejos. O sea, el problema no es un asunto de la violencia contra la mujer. El problema es una violencia familiar. Y en esos términos que nosotros debemos desarrollar una noción ministerial y pastoral, con esas nociones, en donde hay víctimas al interior de la familia, hay disfuncionalidades dentro de la familia, pero que la solución a la violencia contra la mujer sea desarrollar leyes que provoquen un trato discriminatorio, inclusive contra los hombres, eso ya es otra cosa. ¿Sí ve? Eso ya es otra cosa. Aun cuando ciertos aspectos de la lectura que ellos hacen de la realidad son verdaderos, la argumentación es falsa, los puntos de partida son falsos y las conclusiones por ende son falsas. Y ese es el problema con la ideología. Por eso les decía que es dogmática, porque no acepta una crítica, la ideología. Muy bien, vamos a trabajar un poquito más adelante la noción de la influencia de la herencia de Simone de Beauvoir. Ella fue la esposa de, solamente para tener referencias, ella fue pareja, no fue esposa de este famoso filósofo existencialista Jean-Paul Sartre. Y le trataba a ella como a la basura, puesto que ella estaba impulsando la liberación sexual, su vida como pareja estaba abierta. Entonces, vea, aquí cualquier cosa servía, y eso significó un enorme sufrimiento también para ella, pero no lo vio de ese modo. Bien, entonces a finales de los años 60 y comienzos de los 70 surge en los Estados Unidos el denominado feminismo de género, que busca ya, ahora sí, eliminar la distinción entre los sexos. Y es en los Estados Unidos y sobre todo en las universidades de los Estados Unidos en donde esta noción de el enfoque de género alcanzará grandes influencias, a tal punto que habrá carreras denominadas así, ¿no es cierto? Materias denominadas de esa manera. Entonces es a partir de las universidades que este pensamiento se empieza a difundir al resto del mundo. Ustedes saben que como en los asuntos económicos también suelen decir, ¿no? Cuando Estados Unidos estornuda, nosotros tenemos gripe. Lo mismo pasa acá. Cuando Estados Unidos impulsa una idea, nosotros acá ya la aplicamos ciegamente. Punto. O sea, no hay vuelta atrás. Y además, este enfoque de género, que nosotros le llamamos ideología de género, ha tenido tal capacidad de influencia y de influir en los ámbitos educativos, culturales, artísticos, universitarios, etcétera, que ahora es un eje transversal en todo. En todo debe haber enfoque de género, dicen. En todo. Las iglesias presbiterianas reformadas tenemos problema con esto. Por eso no tenemos pastoras. Vamos a hablar de eso después. Entonces, ahí está, vea. Y surge también, en esta época, surge la noción del patriarcado. ¿Qué es lo que entienden como el patriarcado? Dice, históricamente, obviamente es una lectura histórica, ¿no? Históricamente,
la mujer, con esta noción de la lucha de los sexos, la mujer ha sido el sujeto oprimido. El 50% de la población mundial en toda la historia de la humanidad ha sido el sujeto oprimido. Porque los hombres han sido los que han tenido el poder y el dominio, y por ende ellos han dado significado a las cosas, han construido las instituciones, han desarrollado las leyes, han dado la educación. Entonces todo el sistema social ha sido diseñado para beneficiar al hombre. O sea, han sido hegemónicos. ¿No es cierto? Han ejercido la hegemonía, han ejercido el poder ideológico, el poder político, el poder económico para oprimir a la mujer. Entonces, el hombre ha desarrollado un sistema patriarcal en donde él ha tenido el poder y la autoridad. Por ende, todo este sistema tiene que cambiarse si queremos alcanzar la liberación sexual o la liberación femenina. La noción del patriarcado se ha visto reforzado con ciertos hallazgos arqueológicos, por ejemplo. En la década de los 90 aparece en Lituania una arqueóloga, María Gimbutas, donde ella empieza a hacer una serie de investigaciones en Europa del Este y encuentra una sociedad matriarcal. Porque encuentran en los vestigios arqueológicos que esta sociedad había sido gobernada por mujeres y era muy antigua, más o menos de 7000 años antes de Cristo, dice. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Siendo que los descubrimientos arqueológicos de civilizaciones son posteriores a los 7000 años, 5000, 4000 más o menos, la conclusión es que, siendo que esta sociedad matriarcal es más antigua que las sociedades patriarcales que se han encontrado en la arqueología, ¿cuál es la conclusión? Que primero fue el matriarcado. Y que fue por el ejercicio del poder masculino que logra imponerse la noción de una sociedad patriarcal, y desde entonces ha tenido el control. Después fue criticada por los otros arqueólogos científicos, y en los círculos académicos de la arqueología no es tomada en serio. Pero el problema es como todo, ¿no? El momento que se hace popular esta noción, aun cuando sea mentira, pasa a ser una verdad. Entonces, esta noción del patriarcado nos llevará y se traducirá al proyecto actual. Por eso es que, como les decía al principio, no es casualidad que la ministra de Relaciones Exteriores dijera lo que dijo frente al registro de los femicidios ocurridos en el último año. Ella claramente dice: para eliminar precisamente el femicidio, lo que hay que hacer es un cambio civilizatorio. ¿Sí ve? Es decir, exterminar la sociedad patriarcal para instaurar una sociedad, no dice matriarcal, dice igualitaria, es decir, matriarcal. Entonces, eso son cosas que están a la orden del día. Si ustedes no abren los ojos, pongan atención a las palabras, y van a encontrar todos los días en todos los medios de comunicación esto, en todos los debates, en la academia, aún en la diversión. Muy bien. Entonces, pero ahora, para ser honrados, nosotros no podemos decir que el feminismo siempre fue una ideología. El feminismo tuvo 3 momentos históricos: el feminismo liberal o igualitario, como se le llama, el feminismo socialista o el feminismo radical, que es el último, que es el de la ideología de género. Entonces vamos a hacer un breve repaso así general de las nociones del feminismo, porque el feminismo en sus orígenes no se parece en nada a lo que es el feminismo actual. En sus orígenes trataba de la reivindicación de los derechos de la mujer. O sea, ¿a quién se le puede ocurrir, por ejemplo, que una mujer no puede estudiar en la universidad? ¿No es cierto? Ahora nosotros decimos, es una locura. Pero antes, hace 200 años, era lo normal. O sea, una mujer no tenía derecho a estudiar. Y en nuestras sociedades un poco así ralentizadas, porque nosotros a veces vivimos todavía en algunas nociones en el siglo XIX, aún ahora se puede encontrar ese tipo de expresiones, ¿no es cierto? En donde la mujer, la hija mujer,
si llega a estudiar, será después de que hayan estudiado los hijos varones. Y cosas por el estilo, ¿cierto? Entonces, si ven cómo el feminismo en sus orígenes apuntaba a una lucha por la reivindicación de los derechos de la mujer en su condición de igual ante la ley. Esa era la noción inicial, igual ante la ley. El problema es que después cambia, sí. ¿Y ese tipo de feminismo más no estaría asociado a una lucha de derechos en general? Sí, exactamente. ¿No es cierto? Por eso es un asunto de derechos, un asunto legal. O sea que desde el feminismo liberal y igualitario se viene buscando la igualdad de género. Sí. Que sus derechos sean... No, verás, es una igualdad, no le llaman nunca de género. Y es la igualdad de las mujeres ante la ley, así es. No le digan género. Es asunto de derechos civiles. Sean reconocidos ante la ley. Pues, es un asunto legal, por eso te digo, porque el hecho que una mujer no tenga derecho a votar, ¿no es cierto? Pero acuérdate que en esa época, cuando la mujer todavía no podía ejercer el derecho al voto, los indios tampoco podían votar. No era un problema solamente contra las mujeres, era un problema de cómo estaba hecha la ley, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de nociones hay que tomar en cuenta en la primera ola del feminismo. El feminismo entonces la primera ola es de las luchas para reivindicar los derechos de la mujer. Y muchos de esos derechos significaban derechos para la familia, para la sociedad, de beneficio para la familia y la sociedad. Vamos a ver. Gracias. Entonces tenemos por ejemplo aquí a Mary Wollstonecraft. Ella escribe ese libro, ¿ve? A Vindication of the Rights of Woman. ¿No es cierto? La reivindicación de los derechos de la mujer allá en 1700, en el siglo XVIII. ¿Eh? Entonces ella dice, las mujeres no son por naturaleza inferiores al hombre. ¿Sí ve a dónde apela ella para la igualdad? A la naturaleza. ¿No es cierto? Y dice, sino que parecen serlo porque no reciben la misma educación y los hombres y mujeres deberían ser tratados como seres racionales. Legítimo. Estamos hablando del 50% de la población que estaba viviendo esta exclusión. ¿Basados en qué? En que se creía que la mujer era inferior. Por naturaleza la mujer era inferior. La mujer era tonta. La mujer estaba destinada a ciertos tipos de tareas de carga, de cuidado, etcétera, etcétera, etcétera. Porque se creía que la naturaleza así lo había determinado. Ahora el problema acá es la noción de qué significa ser iguales y qué significa ser diferentes. ¿No? Entonces, pero apela a esa condición y está bien. Luego en los Estados Unidos, por ejemplo, está esta Elizabeth Cady Stanton, ya en el fines del siglo, en el siglo XIX y principios del XX. Entonces noten cómo esta mujer impulsa el movimiento feminista con la Declaración de los Derechos de la Mujer. Ya no era solo una reivindicación como la anterior, sino ahora explícitamente la Declaración de los Derechos. Y ella era cristiana, presbiteriana y abolicionista. ¿No es cierto? Tremenda esta mujer. Pero también ya se empiezan a notar ciertos aspectos de lo que derivará después, se exacerba después. Miren, con otras mujeres evangélicas pide derecho al voto, la reforma de las costumbres y la moral, la prohibición del alcohol, la prostitución y el libertinaje de los hombres. Noten cómo ahora ella entiende que la reivindicación de la mujer, el que la mujer sea tratada igual ante la ley y en las relaciones sociales, significaba que el hombre también tiene que cambiar. Por eso es que, miren, esa lucha por la prohibición del alcohol, porque ¿qué significaba el uso del alcohol? La violencia en contra de la mujer era agredida por hombres alcohólicos, ¿verdad? Animalizados por el alcohol. Entonces, noten cómo ya no solamente era el enfoque alrededor de que ser tratada con la razón, sino que sabían que el futuro de la sociedad estaba determinado por las relaciones igualitarias, pero también el cambio en la noción del hombre. Por eso es que insisten, mire, la eliminación de la prostitución.
y el libertinaje de los hombres. Eso luchaba en contra de eso. Hombres adúlteros, por ejemplo, que tenían mujeres e hijos botados por todo lado. ¿Qué significaba contra la mujer? Violencia. Entonces noten cómo ya apela a una situación un poco más de la estructura de la sociedad y la estructura del hombre también. Ya no solamente sobre el asunto de la naturaleza. Entonces eso es bien importante, además del derecho al voto, y apelan a la moral y las costumbres. Ahora, por ejemplo, el feminismo radical ya no lucha contra la prostitución. Ahora ellas se ponen el cartel, somos putas. Bueno, algo ha cambiado, pues. Algo ha cambiado. Escribe también un comentario de la Biblia en el que reevalúa y reinterpreta los pasajes de la Biblia que aluden a la mujer. Entonces, si ve cómo, ahí está esta semilla también. O sea, a releer la Biblia. Aunque ellas no habían teorizado sobre el asunto del lenguaje, pero sabían también que ciertas interpretaciones de la Escritura habían afectado a la mujer. Y es lo mismo que ocurrió en la época también de Jesús. Fueron las interpretaciones de la ley las que estaban oprimiendo a la mujer. Es clarísimo eso. Y por eso es que el Señor Jesús ataca esa falsa interpretación de la ley y reivindica a la mujer. ¿No? Muy bien. Luego vendrá algo ya mencionamos, el feminismo liberal socialista, en donde hace referencia a la revolución que transforma las condiciones materiales de vida, liberando de la subordinación a los proletarios y las mujeres. En ese orden era, ¿no es cierto? Primero la lucha de clases y luego la lucha de los sexos. Y ahí está indudablemente Federico Engels, que él tachaba al feminismo, a la primera ola, al feminismo de equidad también que se le conoce, decía que es incompleto e infantil. Muy bien. El triunfo del socialismo no refleja esta lucha, decía él. Las condiciones de las mujeres fueron peores. En términos generales, cuando asciende la revolución bolchevique y se implementan todos estos proyectos de liberación, aún de la mujer, en la URSS no se logra un mejoramiento en las condiciones de la mujer. Hay que leer un poquito con ojos abiertos la realidad del socialismo real. ¿Cómo es que vivieron las mujeres? Se incorpora el aborto, por ejemplo. Claramente, la Rusia es el primer país que legaliza el aborto. Ahora, la Rusia post-soviética es de los primeros países que rechazan el aborto, por ejemplo. Es por las condiciones en las que esa aplicación de la ley, de esa liberación sexual y la expresión del aborto implicó para la sociedad soviética. Esa es la reacción. O sea, el momento de la aplicación causa problemas. Pero bueno, es el segundo movimiento, aunque ya hemos mencionado algo de él. Y luego vendrá el feminismo de género. Esta autora, Christina Hoff Sommers, es la primera que hace esa distinción entre el feminismo de la primera ola y el feminismo de género. Y ella acuña precisamente esa expresión, feminismo de género, en el libro ¿Quién robó el feminismo? Entonces hace esa distinción para distinguirlo del feminismo anterior. Un par de ideas que ella dice. Dice, el feminismo de género busca alejar a las mujeres de la maternidad. ¿Por qué? Habíamos hablado antes de eso. ¿Por qué? ¿Por qué la maternidad se vuelve un problema para el feminismo? ¿Ah? Claro, pues. Eso decíamos que el matrimonio y la maternidad, o sea, lo que decían es que el matrimonio es una institución creada por los hombres para oprimir a la mujer, y la maternidad era la vía del control. Es decir, si la mujer tenía más hijos, estaba más controlada. ¿Sí ve? Por ende, había que eliminar la maternidad.
Tilda de mala a la maternidad, pues la mujer dando a luz añade los cinturones de opresión. Es decir, si la mujer da a luz más hijas, ¿qué es lo que ocurre? Continúa el sistema opresivo, pues. O sea, la mujer se vuelve la responsable y la culpable de que el sistema de opresión continúe. Por eso hay que eliminar la maternidad. Bien. Bien. Entonces aquí solamente para hacer una distinción entre las dos nociones, feminismo de equidad de primera ola y feminismo de género, porque el de género está influido por el de la segunda ola. Es decir, el objetivo del feminismo, igualdad hombre y mujer ante la ley. ¿No es cierto? Conseguir las cuotas de presencia social, política y económica que tienen los varones. Eso significaba derecho al trabajo, ¿no es cierto? Igual remuneración por el mismo trabajo, iguales ante la ley, etcétera. Mientras que en el feminismo de género el objetivo es desaparecer la propia distinción entre el hombre y la mujer para liberarla de la opresión en la que está en su rol de madre y educadora de los hijos. El objetivo es conseguir una sociedad sin clases de sexo. Muy bien. Entonces, finalmente, ¿qué es el género? Y aquí vendrán las teóricas, porque hay que llenar de contenido. O sea, si ya no eres mujer y tú te construyes y tú optas por un género, entonces hay que darle significado al género para tener en claro las cosas. Por eso yo les decía que en la ley que se presentó en la Asamblea Nacional, cuando se habla de la ley de erradicación de violencia de la violencia de género, en su primera versión, en los párrafos introductorios tienen que definir lo que es mujer, tienen que definir lo que es género para ponernos de acuerdo y poder aplicar las leyes. Lo mismo hacen con la violencia, tienen que definir lo que es la violencia. Entonces, por ejemplo, violencia no es solamente la agresión física, sino también hablan de una violencia simbólica. Y cuando tú cometes una violencia simbólica contra alguien de otro género, tú recibes sanción. Ahora, ¿qué es violencia simbólica? Es el problema. Ya no es solamente psicológica, sino también simbólica. Entonces, realmente es un enredo. Ustedes se van a dar cuenta que en el juego, en el uso de las palabras, precisamente ahí está el engaño, pero también abundan en palabras tan falsas que uno se pierde en las palabras. No es transparente el uso de la terminología, pero es con una intencionalidad. Entonces, esta Judith Butler, sí le ven el aspecto, ¿no es cierto? Dice, el género es una construcción cultural, ¿no es cierto? Entonces, la cultura crea y define, ¿verdad? Construye, pongamos su misma palabra, construye. No es resultado causal del sexo ni tan aparente fijo como el sexo. Entonces, el género no es lo mismo que sexo, ¿no es cierto? Y no es fijo. Y además dice, mire, ni tan aparentemente fijo. O sea, cuando tú naces hombre y mujer, no es tan fijo que digamos que seas hombre o mujer. ¿Sí ves? No es que seas, solo que pareces, pero no es que estás predestinado a ser hombre. Nosotros somos de la teología de la predestinación. O sea, no eres predestinado para ser hombre. No es fijo. Después dice, el género es una construcción radicalmente independiente del sexo. Entonces, género no es lo mismo que sexo, ¿verdad? Es independiente. En consecuencia, hombre y masculino podrían significar tanto un cuerpo femenino como uno masculino. Mujer y femenino, tanto un cuerpo masculino como uno femenino. Se acabó. Se acabó. Entonces, un hombre y masculino podría significar en cuerpo femenino. Y al revés. O sea, no es nada fijo acá. Ojo que ella no es LGBTI. Ella es feminista.
Después se unirá la alianza, porque todas estas nociones del feminismo al movimiento LGBTI le cae muy bien, le cae como un anillo al dedo, es como unir el hambre y la necesidad, porque ellos, el movimiento LGBTI nunca fue filosófico, nunca fue teórico, ni científico, nunca. Ellos sabían, y mucho ellos saben que es inmoral lo que ellos hacen, pero como necesitan una justificación social, el feminismo les da ese sustento y ese sustrato teórico. Ese es el problema. Y ahora por eso es que encuentras una marcha de las mujeres, pero con banderas del movimiento LGBTI. Ya, se fusionaron, ¿sí ve? Muy bien. Ahora, ella es la que introduce también la noción de la violencia de género. Y dice, violencia de género es lo mismo que decir violencia contra las mujeres. ¿Es verdad o es mentira eso? ¿Por qué? No se sabe si es hombre o mujer, ¿no es cierto? Entonces, en esa noción, por ejemplo, cuando tú significas lo mismo género que mujer, aunque género son otras cosas, pero ellos quieren hacer creer que está hablando de la mujer, dejas de lado toda una población aparte. Porque si se habla de violencia de género, estamos hablando de todo, pero nunca hablan de la violencia de las mujeres contra los hombres. ¿O ustedes han escuchado estadísticas de eso? Y si no hay estadísticas, no existe. ¿No es cierto? Si no hay estadísticas, será porque no existe la violencia de la mujer contra el hombre. Existe, pero no es tomada en cuenta. Exacto. Entonces, como construimos la realidad, como no nombramos, no existe. ¿Sí ves? Por eso es que la trampa de los medios de comunicación es precisamente exacerbar esta situación. Muestran estadísticas que son reales de la violencia contra la mujer, pero no muestra la otra parte, que hay violencia de la mujer contra los niños en el hogar. No muestra. Hay violencia de la mujer contra los viejos. Hay violencia de la mujer contra la mujer. Eso no muestran, no hay estadísticas de eso, ¿sí ve? Por eso es que son leyes tramposas, son leyes engañosas, porque tienen una intención ideológica. No es que buscan el bienestar de toda la sociedad, sino de imponer una manera de ver el mundo para cambiarlo. Y cuando uno dice no, ¿qué nos dicen? Primitivos, medievales, ignorantes, fanáticos. Y lo único que queremos es discutir con sentido, ¿no? Con razón, con lógica. Vamos, con justicia además. Porque si vamos a analizar la realidad, seamos justos en el análisis también. Pero no, hay ideología detrás. ¿Se ve? Dice una abogada luchadora en contra de la ideología de género, que ha trabajado en estos asuntos, en estos de las mediaciones y la atención a las mujeres en los derechos, etcétera. Dice que cuando una mujer agrede a un hombre es 3 veces más violenta que la agresión del hombre contra la mujer. Ella lo ha visto en el consultorio. Dice que una vez llegó a su mesa una denuncia de una mujer que acusaba de agresión de género contra su pareja. Entonces hizo traer al agresor, y el agresor tenía un severendo planchazo en la cara, desfigurado. Pero no, él era el agresor. Ella dice, cuando yo vi, ya sabía quién era el agresor. ¿Sí ve? Este es un problema. Porque el momento en que nosotros aplicamos las leyes con la ideología de género, la justicia se pierde. Porque nos lleva por delante la noción ideológica primero. El problema está en que los hombres no denuncian. ¿No es cierto? Además, mal visto, pues. ¿No es cierto? ¿Qué te dicen? Habla mandarina. Habla más. Claro, claro. Exactamente. Exactamente. Mira, yo recuerdo, hace años vieron una película, creo que era del 70, fines del 70, había una película en donde
Y es un caso real en los Estados Unidos, en donde un hombre le acusa de violación a una mujer. Y la película lo que demuestra es todo el proceso que vivió este hombre. No, se volvió un infierno su vida. Se volvió un infierno. Y en efecto fue violado por la mujer. Terrible, ¿no es cierto? Entonces, así es como funciona la ideología. Esta es otra mujer que ha aportado para el tema de la lucha en lo jurídico, en lo legal, sobre el tema de la ideología de género. Aunque esta mujer, en sus inicios, fue del feminismo de equidad, del feminismo de la primera ola. Ella fue una congresista norteamericana que alcanzó innumerables reivindicaciones. Sin embargo, en la universidad se contagia de la ideología de género. Y miren lo que dice: el sentido del término género ha evolucionado diferenciándose de la palabra sexo para expresar la realidad de que la situación y los roles de la mujer y del hombre son construcciones sociales sujetas a cambio. ¿Sí ve? Entonces noten, por ejemplo, las palabras que ya habíamos usado. ¿Sí ve? Género, sexo, realidad, roles, construcciones y cambio. Cuando ustedes vean esa palabra, abran los ojos y traten de entender qué están queriendo decir. Como les decía, uno como actor puede interpretar el rol de mujer, como en esa película donde el Robin Williams que hace de vieja, ¿no? De una vieja, Nana. ¿Cómo se llamaba esa película? Papá por siempre, algo así. Hace el rol de mujer. Pero un hombre no hace nunca el rol de hombre. En la realidad uno es hombre, uno no hace el rol de hombre. Es un problema, pero ahí está el uso de los términos. Ya les digo, la psicología ha contribuido con muchas de estas aseveraciones, ¿no es cierto? Hay que darse cuenta cuando te dicen cumple tu rol de esposa. Exacto. ¿Qué significa eso? Fingir. ¿Sí te das cuenta? Sí. Y una pregunta, cuando una madre soltera y la madre te pregunta, o sea, con una charla que tiene un primer hijo y te pregunta, y te dice, yo he cumplido el rol de padre y madre para ti, entonces... Bueno, ahí está. Claro, ahí está, pero ahí está hablando explícitamente, pero es decir, la mujer nunca va a poder cumplir el rol de hombre, pero sí puede cumplir el rol del padre ausente, pero no plenamente. ¿Sí ves? O sea, son ciertos aspectos de las obligaciones que son el rol del hombre en el hogar, cumple. Por ejemplo, la provisión. ¿No es cierto? La provisión. Y sobre todo eso. ¿No es cierto? Porque, por ejemplo, la noción de lo masculino y lo femenino, sí es cierto que la mujer puede orientar, pero los investigadores sostienen que el hombre es el que viene a dar esa orientación en la sexualidad de los hijos. ¿Te das cuenta? Entonces, matrimonios disfuncionales, quebrados por medio del divorcio, por las causas que fueren, pero la separación, el rompimiento del matrimonio conlleva consecuencias graves en la personalidad, en el crecimiento, en el desarrollo de los hijos. Por eso es que el Señor a las viudas no las deja solas y les dice que es el padre de las viudas, padre de huérfanos. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, ahí está el asunto del término rol, ¿no es cierto? En la realidad, yo no puedo decir María tiene el rol de mujer o Juan tiene el rol de varón, porque después se podrían cambiar los roles. María tendría el rol de Juan y Juan tendría el rol de María. Eso no puede ser. Eso ocurre solamente en la ficción del teatro, pero no en la realidad. Muy bien. Aquí tenemos esta otra teórica del feminismo radical. Y es la cita. Dice, ya no somos solo animales y el reino natural no reina absolutamente. Lo natural no es necesariamente un valor humano. La humanidad ha empezado a crecer